Bienvenido a Iglesia Iberoamérica. Esperamos que esta prédica sea de bendición para su vida. Aproveche, saluda al que está cerca de usted, dígale Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí, qué bueno verte. Tienes cara de domingo. Aleluya. Solo saludarse, no se den número de teléfono ni dirección. Vamos a la epístola del apóstol Pablo en Romanos, capítulo 12. El domingo pasado nos quedamos en el versículo 14. Romanos, capítulo 12, versículo 14, vamos a retomarlo. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Quiero decirles, hermanos, que el Nuevo Testamento nos enseña a ser discípulos. A través del Nuevo Testamento, evangelios y epístolas, se nos enseña lo que es ser un cristiano, una cristiana, cómo debemos vivir y con el ejemplo supremo que se llama Jesucristo. No es fácil bendecir a los que nos persiguen, a los que nos hacen daño. No es fácil cuando venimos de un mundo, cuando si nos maldecían, maldecíamos. Si querían golpearnos, estamos a la defensiva o tratamos de golpear también nosotros. Si nos hacían un daño, pues ahí vas a ver lo que te va a pasar. Pero de ese mundo nos sacó el Señor y nos hizo nuevas criaturas. Ahora somos imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Y es aquí donde se nos enseña cómo debemos vivir en el mundo, un mundo hostil, que no nos ama. Pero ahora somos distintos. Amén. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Nosotros hoy en día, hermanos, vivimos la vida cristiana sin muchos problemas. Sí tenemos tentaciones, hay personas que no nos aman, pero no como en el tiempo de la iglesia primitiva, donde eran odiados por los judíos y eran odiados por el imperio romano, eran perseguidos, eran encarcelados, eran golpeados, maltratados. ¿Y cuántos de ellos fueron llevados a la hoguera? ¿Cuántos murieron de distintas formas solamente por ser de Cristo? Y le ponían delante: si dejas de ser cristiano, dejas de ser cristiana, te perdonamos la vida. Si dices que César es Dios, te perdonamos la vida. No era fácil. Y Pablo dice que debemos bendecir a los que nos persiguen. Bendecid y no maldigáis. No es fácil, pero como nuevas criaturas y con la ayuda del Señor, podemos. ¿O no? No están muy convencidos. Amén. Con la ayuda del Señor, podemos. Aleluya. Versículo 15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Yo siempre he dicho, hermanos, que llorar con el que llora es fácil. Cuando uno ve a una persona sufriendo, sobre todo si es un niño, en el caso de los varones, si es una mujer, las lágrimas conmueven. Y sin darnos cuenta, nosotros vamos a estar llorando con esa persona. ¿Ha sido su experiencia o no? Eso es más fácil que gozarse con aquel que está viviendo una vida plena, que
quizás tiene una casa, está estrenando una casa que es una mansión, está estrenando un carro de $100,000, por poner algún ejemplo, decir, ¡ah, qué lindo! Señor, estás bendiciendo a esta familia, qué lindo, yo me gozo con ella. ¿Y yo por qué no? Y se mete ese gusanito de la envidia. Y uno comienza a tratar de averiguar, ¿y cómo le hizo? ¿Será bendición de Dios? ¿O será el polvo blanco? Es más difícil gozarse con el que se goza. ¿A poco no? ¡Wow! Mira este hombre tan feo. ¿Cómo convenció a esa muchacha tan linda? ¿Será que tiene billete? Porque la que yo tengo en casa. Tenemos que aprender eso, hermano. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios derrite el corazón. Yo no tengo, pero me gozo con esta persona que tiene. Aquí nos está enseñando a ser discípulos de Jesucristo. Y para ir al cielo tenemos que aprender a ser discípulos de Jesucristo. Y pasamos al 16. Unánimes entre vosotros, unidos como un solo cuerpo, el cuerpo de Jesucristo, unánimes entre vosotros. Ahí se deja a un lado lo de tener la tentación de maldecir al que nos maldice. Ahí se deja a un lado el sufrir porque otros están gozando. Tenemos que gozarnos con ellos y sentir el dolor de nuestros hermanos, la pérdida de seres queridos, pérdida de trabajo, llorar con ellos, poner el hombro para que lloren en nuestro hombro. Eso llega a hacernos un pueblo unido, porque somos el cuerpo de Cristo. Tenemos que estar unidos, unánime. Digan conmigo, unánime, unidos en todas las cosas. Si hay persecución, unánime. Si hay abundancia, unánime. Si hay bendición del cielo, unánime. Si parece que el Señor cerró la llave de la bendición, unánime. Aquí estamos clamando juntos. Amén. Y allí me trae a la memoria el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué lindo. Bueno, Iberoamérica es un ejemplo entre todas las iglesias de una congregación unida, unánime. ¿A poco no? ¿Cuántos se atreven a decir que Iberoamérica es un ejemplo para todas las demás iglesias de una iglesia unida? No los convencí. Unánimes entre vosotros. Lo siguiente que dice Pablo es no altivos, porque la altivez rompe la unidad. Cuando dentro del cuerpo de Jesucristo hay personas altivas, se sienten superiores a los demás, rompieron la unidad, porque no son capaces de unirse con los humildes.
Y tenemos el ejemplo del Señor que dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, tomó un cuerpo humano y fue parte del pueblo. Por eso era difícil para los judíos reconocerlo como el Mesías, porque parecía uno más. Solo lo distinguía que hacía unos milagros tremendos y que, como alguien dijo, este hombre habla como ningún otro, porque les tapaba la boca. Pero era uno más, porque vivió con toda humildad. Unánimes entre vosotros, no altivos. Y recuerde que la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, dice que Dios no tiene nada que ver con los altivos. Su comunión íntima es con los humildes. Díganlo conmigo. Dios no tiene nada que ver con los altivos. Dice que su comunión íntima es con los humildes. ¿Quieres tener comunión íntima con el Señor? Sé humilde. Aleluya. Amén. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Y para no romper la unidad, no seáis sabios en vuestra propia opinión, porque esto pertenece a los altivos. El creer que la última palabra en toda conversación la debo tener yo, porque soy superior a los demás, porque soy más inteligente que los demás, soy más sabio. Así que yo tengo que cerrar con broche de oro. Y mi opinión debe ser tenida en cuenta. Eso rompe la unidad del cuerpo de Jesucristo. No hay nadie superior a nadie, solo Dios es superior en nosotros. Gloria a Dios. ¿Se han dado cuenta ustedes que hay una conversación? Hay varias personas tratando ese tema, pero hay alguien que quiere de todas formas que le den la cuchara, que los demás no hablen, porque siempre tiene la respuesta exacta. Eso es ser altivo, eso es creerse superior a los demás. Eso rompe la unidad del cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. Aquí todos somos iguales, solo hay uno grande, se llama Jesucristo. Aleluya. Debemos estar dispuestos, hermanos, a escuchar a los demás, porque personas que nos parecen que no tienen ninguna preparación, a veces nos pueden dejar con la boca abierta. Conocí un pastor de las Asambleas de Dios, que pertenecía a nuestro distrito y pertenecía a nuestra sección, la sección central a la que pertenece esta iglesia. Fue elegido presbítero. Él estaba estudiando un doctorado. Teníamos la reunión los lunes y él siempre llegaba porque salía del seminario y corriendo para llegar a la reunión, y era el presbítero. Y llegaba y venía hablando había oído el doctor tal, qué predicación. Y después nos dice, yo quiero que ustedes también en cada reunión uno de ustedes predique. Yo estoy dispuesto a oírlos. ¿No entendieron? ¿No entendieron? Yo quiero que cada uno de ustedes, a los pastores nos dice,
predique en una reunión del grupo de pastores. Dice, yo estoy dispuesto a oírlo. Porque no teníamos mucho que enseñarle. Eso es ser altivo, cuello erguido. ¿Cómo le llamaría usted? No seáis sabios en vuestra propia opinión. No necesariamente nosotros tenemos que tener la última palabra como si fuéramos superiores. Somos uno más del cuerpo de Jesucristo. Una más del cuerpo de Jesucristo. La cabeza es Él. Ninguno de nosotros somos cabeza. Cristo es la cabeza. Y Él tiene la última palabra. Versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y aquí viene otra vez el no paguéis a nadie mal por mal. Si me la hace. Esa era la naturaleza antigua. Pero recibimos una nueva naturaleza. Y como discípulos de Jesucristo, tenemos que ser imitadores de Él, que nunca devolvió mal por mal, a pesar de todo lo que recibió cuando tenía un cuerpo humano, hasta que fue llevado a la cruz siendo inocente. Le dieron golpes, le dieron latigazos, Él no levantó la mano para defenderse, ni para golpear. Dejó que le hicieran. Oiga, si te dan en una mejilla, pon la otra. Pero la mayoría decimos, pongo esta, después esta, pero ya no tengo más que poner. Esa es la naturaleza vieja queriendo resucitar. Pero acuérdense que está muerta, sepultada, y resucitamos a una nueva vida en Jesucristo. Están muy apagaditos, ¿eh? ¿No les gusta el tema? Estamos aprendiendo a ser discípulos de Cristo. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Versículo 18, si es posible, y mire qué sabio Pablo al decir esta palabra, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Cuando dice todos los hombres, naturalmente están incluidas todas las mujeres. Hay personas con quien es imposible estar en paz. Uno procura, uno trata. Pueden ser familiares, pueden ser vecinos, compañeros de trabajo. Uno hace todo lo posible por llevarnos bien. ¿Por qué tenemos que pelearnos? ¿Por qué discutir? Podemos llevarnos bien. Pero hay personas que es imposible estar en paz con ellos. Porque parece que tienen todos los poderes del infierno encima y siempre están fastidiando. ¿Conocen a alguien así? O lo voy a decir de otra manera. ¿Es usted alguien así? Oiga, han criticado mucho al presidente de los Estados Unidos por enfrentarse al dictador de Corea del Norte. Pero es que con un loco así es imposible estar en paz. Porque es él quien está amenazando constantemente.
Entonces el único lenguaje que él entiende es: si te atreves a tirarme algo, te voy a tirar el doble o el triple. Y no va a quedar nada en tu país. Y así sucede a nivel personal también. Esto sucede en algunos matrimonios. El esposo quiere estar en paz con la esposa, pero no hay manera. Ella se levanta todos los días con el pie izquierdo. En Cuba decimos con el moño parado. Oye, pero tranquilízate. No, que me voy a tranquilizar. O al revés. El hombre que la esposa no le puede decir nada porque amenaza. Ella quisiera vivir en paz, o él quiere vivir en paz, que sean un matrimonio de verdad, pero llega a entender que es imposible con estas personas, es imposible. Ahora, como cristianos debemos procurar hacer todo lo posible por estar en paz con todas las personas, por la razón de que somos un ejemplo al mundo. El Señor nos dejó como luz, nos dejó como sal. Entonces, como cristianos, no nos podemos estar peleando. Debemos siempre tener una sonrisa. Pero qué difícil es sonreír cuando hay personas que están buscando problemas. Por eso me alegro que Pablo dijo: si es posible. Ok, yo hice todo lo posible, no fue posible. Voy a tratar de alejarme lo más posible de esta persona o de estas personas. Porque vuelvo a repetir, somos un ejemplo a los demás. Oiga, hermanos, muy triste cuando vecinos dicen: esos cristianos, esos cristianos. Oiga, ahí se forman unos pleitos y se oyen unas malas palabras. En un hogar cristiano tiene que haber paz. En un hogar cristiano tiene que haber armonía. Y en el cuerpo de Jesucristo tiene que haber paz. En el cuerpo de Jesucristo, que somos nosotros parte de ese cuerpo, tiene que haber armonía. Una congregación donde a alguien le dicen: vamos a sentarnos, no, allá no. Pero allá hay lugar, sillas vacías. No, pero ahí está fulano. Prefiero quedarme de pie por allá. Allí se rompió la unidad. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, ¿cuál es el versículo? ¿Cuál es el versículo? 18. Estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos. Aquí continúa con aquello de: no paguéis a nadie mal por mal. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino deja lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y Pablo aquí se refería a Deuteronomio capítulo 32 al 35. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y aquí Pablo estaba citando Proverbios capítulo 25, versículos 21 y 22.
Según el diccionario de la lengua castellana, ascua significa pedazo de cualquier material sólido candente. Por ejemplo, hierro candente. Hierro candente. Cuando uno paga bien por mal, así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. La persona que hizo daño, pero se le devuelve con un bien, va a estar avergonzada. Yo le hice daño a esta persona y me está ofreciendo comida y me está ofreciendo agua heladita. Se va a sentir avergonzado, avergonzada. Y es como si le hubieran puesto un hierro candente en la cabeza, porque se va a avergonzar. ¿Lo entendió? Amén. Es darle una bofetada, hacerle sentir vergüenza por el mal que hizo a alguien que es capaz de olvidarse mal y hacer un bien. Eso es ser un imitador de Jesucristo. Aleluya. Oiga, el Señor Jesús le decía a Judas amigo. Y en la cena, en la última cena, allí lo tenía él con él. Y le permitió comer pan con él. Y beber de la copa con él. Sabiendo que se iba a levantar de allí precisamente para ir a venderlo. Y el Señor lo sabía. Lo pudo haber descubierto completamente allí. Y los demás discípulos lo hubieran agarrado y lo hubieran amarrado y lo hubieran golpeado. Así que vas a vender a nuestro maestro. Pero el Señor no dijo nada. Le dijo, lo que vas a hacer ahora, hazlo. Y Judas sabía a qué se refería el Señor. Y se fue. Oiga, qué ejemplo nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y el capítulo termina con el versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Seamos discípulos de nuestro Maestro. No seamos vencidos de lo malo, sino venzamos con el bien el mal. Aleluya. No, hombre, estas palabras han sido duras porque se han estado tan callados todo el tiempo. Tenemos tiempo para entrar ya en el capítulo 13. Recuerden que les dije que íbamos a estudiar hasta el 14. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. No siempre es fácil someterse a autoridades que abusan de los ciudadanos. Aquí mismo en Estados Unidos hemos visto en la televisión casos de policía, de sheriff, que abusan de la autoridad. Agarran a una persona y la golpean cuando no es necesario, sino ponle las esposas y llévalo y que le hagan un juicio. Pero se aprovechan. Nuestros países es peor todavía, como la autoridad abusa de la gente, cómo extorsionan, cómo le sacan el dinero. Sin embargo, Pablo nos dice aquí que debemos someternos a toda persona, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. El asunto, hermanos, que donde no hay policía,
donde no hay jueces, ¿qué pasaría? La gente aquí mismo en Los Ángeles, en esta área, se habla malísimo de la policía, se habla malísimo de los agentes del sheriff, pero cuando hay un problema, ¿a quién llama uno? Imagínense, los necesitamos, aunque hay muchos de ellos que son abusivos, pero los necesitamos. Si hay otras personas que son abusivas, corremos peligro, pues inmediatamente los llamamos. Así que la autoridad, sí, la autoridad la estableció Dios. Ellos abusan, hacen mal uso de la autoridad que Dios les dio, tendrán que rendir cuenta. Si a usted le parece injusto que en una calle ancha, como por ejemplo es esta de aquí, como la Civil, yo vivo casi esquina Civil, que nos ponga 25 millas, se pudiera correr un poquito más, 35, sin embargo dice 25. ¿Quién puso eso? La autoridad. Pero yo digo, ¿y por qué? Si es una calle amplia, puedo correr un poco más. Estoy quebrantando la autoridad. El freeway, si dice 65, pero es que tengo carro nuevo y este carro lo hicieron para correr. Es que casi no tengo ni que pisarle el gas. Se me quiere ir. ¿Pero quién puso el límite de velocidad? La autoridad. Entonces tenemos que obedecer la autoridad. Sí, sé que no les gusta. Estoy diciendo lo que dice Pablo. Ni modo. Estos son simples ejemplos. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino el malo. Me estoy acordando del profesor Bello, que no tenía nada de bello. Bueno, creo que está vivo todavía ahí en Tijuana, de un orfanato. Y él vino aquí en los años 80, Humberto que tiene memoria de... Es como los 80, Humberto, ¿no? ¿Te acuerdas del profesor Bello? Venía con un grupo de niños, venían, cantaban para recoger ofrendas, y él decía que aquí uno está en peligro y llama a la policía. Pero en Tijuana el peligro está en la policía. Me acuerdo que siempre decía eso. Allá no llamo a la policía porque la policía es el peligro. No sé si han cambiado las cosas. Pero es triste cuando una nación cae en esa corrupción tan terrible, hermano. Porque las autoridades deben estar para ejercer la justicia a favor de la población. Amén. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva espada. Ahora lleva metralleta. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Sí, tenemos que obedecer la autoridad, las leyes. Hay leyes muy injustas. Y aquí en California todos los años salen un montón de leyes. En enero comienza un montón de leyes. Y muchas de esas leyes son injustas. Sin embargo, si vamos en contra de ellas,
vamos a tener problemas. A menos que, por ejemplo, si nos prohíben reunirnos como cristianos en un lugar como este, no podemos aceptarlo. Si nos dicen que no podemos alabar a Dios, no lo podemos aceptar. Si nos dicen que no podemos comunicar las buenas nuevas a los perdidos, no lo podemos aceptar. Eso no. Lo que vaya en contra de nuestra fe, no podemos aceptarlo. Pero los demás tenemos que someterlo. Hace algún tiempo atrás había una alcaldesa en Houston, una alcaldesa lesbiana, creo 2 o 3 años atrás, que se vino a casar acá a California con otra mujer. Y ella dijo que todos los religiosos, antes de predicar el sermón, le tenían que enviar una copia a ella para aprobarla o desaprobarla. Y se formó un revuelo y comenzó la protesta y tuvo que echar abajo eso que ella quería hacer, controlar lo que se predicaba desde los púlpitos. Eso no podemos permitirlo. Ahí sí tenemos que rebelarnos contra una autoridad que quiere someternos para que nosotros no hagamos lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Me entendió? Ahí sí nos tenemos que rebelar. Un momentito. En Cuba nos prohibieron el proselitismo fuera de los templos. Yo creo que todavía. Pero cuando yo estaba de pastor en La Habana, en el año 53, eso fue terrible, hermano. Una hermanita, una anciana linda en nuestra iglesia, la hermana Isabelita Herrera, ella acostumbraba pedirle a los vecinos, los niños, para llevarlos a la escuela dominical. Eso era cada domingo. Y ella llegaba a la iglesia con un grupo de niños. Y un domingo iba con un grupito de niños y uno de estos comunistas empachados le dice, señora, ¿esos niños son suyos? No, no son míos, son de mi vecino, me lo prestaron. ¿A dónde los lleva? A la iglesia. Vaya y devuélvalos o la llevo presa. En ese caso, hermano, no podemos aceptarlo. Ahí tenemos que rebelarnos. Con consecuencia, naturalmente. ¿Cuál puede ser la consecuencia? Que nos lleven a la cárcel. Pero tenemos que estar listos para sufrir por Jesucristo. Aleluya. Tienen una cara de estar entendiendo. Versículo 5. Por lo cual es necesario estarle sujetos a las autoridades, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Y hermano, como nos duele pagar los impuestos. Y a muchos cristianos les duele más el diezmo que pagar los impuestos. Y algunos se quejan. Sí, yo gano tanto, pero cuando recibo el cheque ya está desmochado ya, porque todo es para el gobierno. Sin embargo, si robamos al gobierno, vamos a tener consecuencias. Entonces, aunque no nos guste, tenemos que pagar los impuestos. Ni modo. Ay, es que me quitan tanto. Bueno, puede ser que te lo devuelvan después cuando haga la... Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo. Pagad a todos los que debéis. Al que tributo, tributo.
Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Porque somos discípulos de Jesucristo. Dígalo conmigo. Porque somos discípulos de Jesucristo. Así que al que le debamos, debemos pagarle. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Gloria a Dios. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Gloria a Dios. Si pediste prestado, devuélvelo. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, porque eso va en contra del prójimo. No codiciarás, porque es lo de tu prójimo. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor, ¿están leyendo? No hace mal al prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? ¿Recuerdan la pregunta que le hicieron a Jesús? ¿Y quién es mi prójimo? Y el Señor le habló de el buen samaritano. ¿Es la esposa de uno prójimo de uno? ¿Es el esposo de la mujer su prójimo? Claro que sí. Entonces no se le puede hacer daño. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Están leyendo, hermano? Acuérdense que este es el manual que nos dejó el Señor para que aprendamos a ser discípulos, discípulas. Así que tenemos que estudiar este manual con mucho cuidado y ponerlo en práctica. Este es nuestro manual, la Biblia. Y esto conociendo el tiempo. Y Pablo dijo esto hace 2000 años. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Pablo dijo esto hace 2000 años. Imagínese usted ahora, con todo lo que nosotros estamos viendo, el cumplimiento de cada profecía. Oiga, 3 huracanes uno detrás de otro y dice el calentamiento global. Yo digo cumplimiento de la profecía bíblica. Calentamiento del agua, del mar, produce esto. Pero lea el libro de Apocalipsis para que usted viera que todavía ese calentamiento no está completo. Pero Apocalipsis no dice eso por calentamiento global, sino los juicios que Dios está mandando sobre una humanidad tan sucia, tan pecadora. Son juicios. Cuando se va a grabar lo de los juicios va a ser la gran tribulación, pero ya se está viendo lo que va a ser la gran tribulación. Juicios sobre todas las naciones que no quieren aceptar al Dios verdadero. Que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Juicio. El terremoto de México, por cierto, hermano. El terremoto de México fue uno de los más grandes, como Japón, como el de Chile. Hubo tsunami también ahí. Parece que no fue muy grande, pero hubo tsunami. Pero con el huracán Irma y con lo del Papa en Colombia, casi no salía en los noticieros
A menos el noticiero de Televisa, sí, ahí estaba. Pero no salían los noticieros, hermano. Porque todo lo demás cayó las noticias en cuanto a ese terremoto, pero fue terrible. Fueron varios estados y pasó al otro lado también a Guatemala. Fue terrible. Pero aquí, acuérdense que estamos en remojo. Y va a ser terrible. Porque la corrupción de Hollywood, toda esa corrupción que hay aquí en California, va a traer un juicio terrible con un terremoto terrible. Y aquí estamos nosotros. Y esto conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Note lo que dice Pablo aquí. Es hora de levantarnos del sueño, sueño espiritual. Hay que despojarse de ese sueño, sabiendo que somos la generación testigo de los acontecimientos de las últimas profecías en la Biblia. Nosotros somos testigos de ese cumplimiento ahora. Esto quiere decir que la venida del Señor, el rapto de la iglesia, está a las puertas. Puede suceder en cualquier momento. Y la iglesia, bien, gracias. En la mayoría de los casos, las iglesias imitando al mundo. En la forma de pensar, en las modas, hasta en el tipo de alabanza, sin seriedad, sin temor. Hay que despertarse, hermanos. No somos del mundo. No podemos imitar al mundo. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues la sobra de las tinieblas. Cristianos, desechemos la sobra de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivia, todo pecado de la carne, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Lo leyó? ¿No le gustó? Imitar al mundo es proveer para los deseos de la carne. Tenemos que vestirnos de santidad. Lo siento, pero fue la escritura que teníamos para hoy. ¿No les gustó? Eso quiere decir que tienen que nacer de nuevo. Hay tiempo para que se convierta hoy día. Padre, gracias por estas palabras que el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo. Sabemos que tenemos que despertarnos, que como iglesia, como cristianos individualmente, dejamos que el enemigo nos durmiera en un sueño que nos hace olvidar el tiempo en que estamos viviendo. Vienen juicios y antes de esos juicios terribles, tú vas a levantar tu iglesia para las bodas del Cordero. Ayúdanos a estar conscientes de eso.
Gracias por haber estado con nosotros. Nos gustaría que nos visitara en Iglesia Iberoamérica, 2805 Belgrave Avenue, Huntington Park, California 90255. O si desea contactarnos, puede llamarnos a nuestro teléfono 323-588-1611 o escribirnos a info@ministeriosiberoamerica.com.